track. Sería tangente. Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros solemos usar estas dos porque lo relacionamos con la hipotenusa, pero en este caso no nos las piden. Y la que relaciona opuesto con adyacente es la tangente. Entonces, tangente de 30 grados. Esperen que yo voy agarrando esto. Es opuesto sobre adyacente. El opuesto es el que nos están pidiendo, el adyacente lo conocemos. Entonces voy a poner op. O podría ser H también, porque acá nos lo señalan como H. Así que voy a poner H. Sobre 9 metros. Paso multiplicando los 9 metros para allá. O más bien multiplico 9 metros en ambos lados. Me da la altura. Y ese cálculo me da 5,19. corroboro, 5,19, perfecto. Le podemos poner 5,2. 5,2 es la H. Ya tenemos este lado. Y ya está respondida la A, que simplemente nos pedía eso. Después la B. ¿Cuál es la fuerza mínima? Bueno, esto en el examen siempre pongan tipo A y la altura en la que está el techo del escenario son 5,2 metros. Y si pueden así siempre con lapicera, y si pueden también ponerle algún color para que sea fácil de identificar, la verdad que simplifica mucho más de lo que se imaginan la corrección. B. ¿Cuál es la fuerza mínima que hay que aplicar para comenzar a subir la pantalla? Muy bien, se complicó todo. Primero que nada... ¿Perdón? No, quería decir, Sí. tipo, si está bien lo que pensaba, tipo que sería la fórmula de fuerza de rozamiento igual a sería U dinámico por la normal. Sí, El dinámico. Espera, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza mínima para comenzar a subir la pantalla? Pero si está en una condición de que va a comenzar, como todavía no comenzó, para que comience, entonces sería estático el que vamos a usar. Todavía está. Ok. Sería el límite del estático justo antes de que empiece a moverse. Lo que estaríamos buscando, ¿está bien? Yo esto lo entiendo, a ver si les sirve. Claro, esto tiene aceleración 0, entonces es el estático. Voy a hacer algo medio con intuición, Diego. Vamos a ver cómo sale y si no, borro este gráfico. Pero la fuerza va aumentando. ¿Se acuerdan que primero dijimos, si el objeto está quieto, tiene una fuerza de rozamiento que se opone a la intención del movimiento? O sea, si yo esta caja la quiero mover para allá, bueno, la fuerza de rozamiento va a tirar para el otro lado. Si yo no logro vencer esa fuerza, va a ser equivalente a lo que yo le estoy haciendo. Si no lo logro, ponele. Ya tengo una jarra lo suficientemente pesada como para hacer esto. Si yo acá, por ejemplo, le hago 2 newton, me hace 2 newton en contra. Si le hago 3 newton, 3 newton en contra. Ahí que se empieza a mover, llegué al máximo del estático y pasa a ser el dinámico cuando esto yo lo muevo. Y el dinámico vuelve a bajar. Entonces yo lo veo como algo así. Le hago más, me hace más, le hago más, me hace más, le hago más, me hace más. Cuando lo empiezo a mover y rompo el coso, tiene un rozamiento dinámico mucho más bajo. ¿Tiene sentido, Diego? Sí, perfecto.
Buenísimo. ¿Y cómo Bueno, nos damos cuenta que estamos en el caso límite para el estático? ¿Qué parte del enunciado nos ayuda? vamos a volver al enunciado. Bueno, acá, para el que no lo ve, porque no sé si se llega a ver, pero dice claramente cuánta fuerza hay que aplicar para comenzar a subir la pantalla. Ahí automáticamente ya sabemos que está quieta. Entonces, La mínima, cuando dice la mínima y para que comience a moverse son palabras que son clave. Si no dijera la mínima para que comience, no sabríamos si estamos en una situación límite, pero con esas palabras clave estamos en una situación límite, entonces podemos usar. Estamos en el caso de fuerza de rozamiento estática máxima. Porque si no estamos en una condición límite, no sabemos en qué punto estamos de esa curva que está dibujando Martín. claro, nos está preguntando por este. Y de hecho, la ecuación mu estático por normal es igual a FR. ¿Por qué no sirve para ninguno de estos puntos? O sea, me calcula el último punto porque es el punto que me interesa. Todo el resto de puntos va a ser equivalente a la fuerza que yo le esté haciendo. Bueno, así se me opone, porque como no lo estoy moviendo, quiere decir que hay una fuerza que se está oponiendo de igual magnitud. Y el máximo me dice cuándo superé. ¿Cuál es la fuerza a superar para moverlo? Eso es esta fórmula. La fuerza a superar. Y toda esta línea que es constante, entonces la voy a pintar toda de verde, es mu dinámico. Ahora, ojo Martín, con el tema, hay que poner módulo de la normal siempre y el módulo del otro, porque en realidad la fuerza de rozamiento apunta en distinta dirección que la normal. Es verdad, claro. Pero una cosa importante es que si estuviera solo, o sea, cuando es algo horizontal, por ejemplo, que uno tiene que empezar a mover algo que está horizontal, ahí la única fuerza que hay es el rozamiento, la única que se opone y listo. Pero en este caso nosotros queremos que se mueva, pero está en un plano inclinado, ¿no? Entonces, Claro, no tenemos que convencer solo el rozamiento, sino también hay una componente del peso que tira para abajo. Entonces, lo que tenemos que lograr es una fuerza que venza las dos cosas. Por un lado, que venza el rozamiento, y por otro lado, que venza esa fuerza que está aparte del peso que tira para abajo, lo que solemos llamar peso en X. Entonces, vamos a tener que descomponer la fuerza peso, una componente que está en la dirección del movimiento, o sea, en la dirección del plano y en otra perpendicular al plano. ¿Por qué decimos que hay que descomponer las fuerzas? Si yo me pusiera, voy a borrar algo de líneas también, que no suman. Si yo me planteara el eje o sea, de esta manera, no tendría que descomponer esta fuerza, porque ya está en el eje. Y tampoco tendría que hacer nada con el peso que tira para abajo. Pero ¿por qué la descompongo? Verá, porque tiene mucho sentido descomponerla. Uy, no puedo sacar esta flecha. Pero si yo roto este eje, ya puedo trabajar con el sentido, con la dirección en la que se está moviendo el objeto. Y además voy a tener, capaz también más importante eso, voy a tener las fuerzas que la fuerza de rozamiento va a estar tirando para acá abajo, por eso no me sirve tampoco el otro eje, y la normal va a estar en esta dirección. Entonces este eje tiene mucho más sentido, pero bueno, nos demanda que estas fuerzas las descompongamos. Entonces,
Para descomponer el peso, este es el peso, esta es la que me viene de afuera, o sea, esta es la gente subiendo en la pantalla LED. Primero que nada, ¿cuánto es el peso? 100 kilogramos por la gravedad. Vamos a ponerlo acá. Que acá la redondeamos a 10 metros sobre segundo cuadrado, en vez de 9,8. 1000 newtons. Ese es el peso. El ángulo que nos dan es este. Y esto, bueno, o se lo pueden acordar o de la clase pasada de Diego, o si no, lo podemos razonar donde vuelve a aparecer este ángulo. Vamos a extender esta línea. Profe, perdón. Sí. Siempre que haga el peso a Newton con la aceleración, ¿la gravedad no sería negativa? ¿No sería menos 1000 Newton? ¿Porque lo estaría tirando para abajo? ¿O depende del sistema de referencia? Primero que sí, primero que el sistema de referencia es todo. Y después que... O sea, yo lo que entiendo es que el peso te quedaría en Newton, la fuerza del peso te quedaría negativo y la fuerza normal te quedaría positivo, porque se contrarrestarían. ¿No es así? ¿O es al revés? Espera, repetime. O sea que cuando vos descomponés el peso en una fuerza por la aceleración, Sí. la gravedad lo estaría tirando para abajo, no te quedaría la aceleración negativa y te quedaría la fuerza del peso en negativo y la normal. La aceleración tenemos que ver todavía. Ahora, aceleración vayamos por parte, pero vos que decís, el peso con este sistema, como está puesto ahí, ¿para dónde apunta? Con este sistema, o sea, si el sistema fuera positivo, para arriba, el X. Claro, sí, arriba sería X. Claro. El X en la dirección del plano y el Y perpendicular al plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, la normal estaría en Y positivo. Claro, yo pregunto por eso, porque no contrarrestarían las dos fuerzas, o sea, si las sumas no te debería dar cero. Sí, tiene que dar cero, el peso estaría en el sentido contrario, entre la normal y el peso tiene que dar cero, pero el peso en Y. Ok, vale. Y en X, y ojo, en realidad falta una más, ¿qué otra fuerza hay en Y? La normal. La normal. Dijimos normal, dijimos peso, pero hay algo más todavía. Dijimos La peso fuerza en 1 La ahí. fuerza, claro. La fuerza también la tengo que descomponer en X y en Y. Sí. Pero hay una componente. La fuerza 1 ahí, Y el rozamiento. El rozamiento no está en Y. No, el rozamiento está en X. No, es paralelo al movimiento. Esta fuerza F horizontal es cuando uno la descompone en estos ejes que están así inclinados, tiene que hacer una paralela al eje Y que pasa por desde donde empieza el vector. No sé si es fácil esto, Martín, que me entiendan. Pero, o sea, bueno, vos lo podés descomponer, ¿te animás a descomponer la fuerza F? Sí. ¿Sigo paso a paso o yo ya estaba graficando, digamos, todas las fuerzas, pero capaz mejor seguir paso a paso? No, está bien, si querés, ya que estamos hablando de la fuerza, pensamos ahora toda la fuerza. Bueno, Entonces el peso, todo el mundo ve que es vertical para abajo, pero en este sistema cuando lo descompongo hay peso en X y peso en Y. Todo el mundo lo ve. espera que le voy a poner mejores colores, así se entiende mejor. O sea, los azules son el peso. Bueno, ahí fíjate que entonces el peso en Y habría que estirarlo un poquitito más, ¿no? Para que quede justo proyectado. Eso. Todo el mundo se imagina como proyectar en X y en Y. Tiene que hacer una paralela al eje X que pasa por la punta del vector y eso me marca dónde es el eje, el PI, y una paralela al eje Y que sale de la punta del vector y eso me marca dónde está el peso en Y.
Entonces el peso tiene X positivo perdón, negativo y también negativo. ¿Y qué pasa con la fuerza F? Resta el peso vertical. No, digamos en idioma más científico. ¿Cómo en el eje X es positivo o negativo, en el eje Y es positivo o negativo? La fuerza F. Es negativa en el eje Y. Es negativa en el eje Y, bien. Una cosa que podemos hacer, Martín, Sí. es como los cuerpos se supone que son puntuales, en realidad es lo mismo que la fuerza F estuviera aplicada en el centro del cuerpo, y ahí a lo mejor es más fácil de componerlo. Ok. Tiene mejor. Entonces ahí lo proyectamos. Está bastante bien ahí. Como lo tenía. Muy bien. Entonces en Y es negativo, ¿estamos de acuerdo? Y en X Y en X es positivo. y en X es positivo. Entonces, fíjense que cuando uno quiere mover esto en forma horizontal para que el cuerpo suba, el cuerpo se encuentra con dos problemas. Tiene un rozamiento que tira en dirección contraria, porque el rozamiento siempre se opone, pero además, en este caso, hay una componente X del peso que también se opone. Entonces la fuerza en la dirección del movimiento, la fuerza F en la dirección de X tiene que vencer esas dos cosas. En Y mucho no importa, porque finalmente la normal va a terminar compensando que tanto el peso como la fuerza, los dos tiran para hundir el plano inclinado, y la superficie del plano inclinado se encarga de que no se hunda. Entonces, por el punto de vista en Y, finalmente la normal hace la fuerza que sea necesaria para que esto no se hunda y quede todo quieto, y entonces no haya fuerzas en Y. Pero bueno, en X, que nosotros queremos que se empiece a mover, hay que vencer el rozamiento estático más la componente X del peso. ¿Todo el mundo lo entendió? Sí. Si alguien tiene duda, pregunte. Y después, acá que habías preguntado sobre este peso si es negativo, entiendo que así por sí solo no, o sea, ambas componentes son negativas, pero el vector tiene dirección y sentido, y este sería el módulo, pero el módulo no es negativo. Perfecto. Ya entendí. Sí, ahora sí. Y la aceleración en este caso tampoco está alineada con nuestro eje. Entonces, la misma lógica. La aceleración, si fuera en contra de la normal, ahí sí, capaz podríamos decir que es negativa. En este caso, probablemente también es un vector. Bueno, tenemos todas las fuerzas planteadas. Y el problema nos pregunta cuál es la fuerza mínima que hay que aplicar para comenzar a subir la pantalla. Ok. Para calcular la fuerza de rozamiento estática máxima, tenemos que saber la normal. Para saber la normal, sabemos que la normal se opone a estas dos, a F en Y y a peso en Y. Y para descomponer esas fuerzas necesitamos saber los ángulos. Entonces, sabemos que alfa vuelve a aparecer acá. No sé, Diego, si se te ocurre una forma intuitiva de recordar cómo es que alfa aparece acá. Pues me acuerdo que esto es como que no es tan fácil de ver. Estás muteado.
Ahí va. Sí, no es tan fácil de ver. Lo que habíamos conversado era que si uno se imagina el triangulito que quedó ahí formado con el peso, o sea, uno tiene el peso vertical y tiene ahí, como está marcando Martín, un triangulito. Ujú. Ese triangulito, si uno continúa, vamos a tratar de hacer eso. Si uno continúa así, y si continúas el eje X que habías dibujado, si continúas para abajo, ese eje X claramente es paralelo al plano, ¿está bien? Es lo mismo que el plano. Es lo mismo que el plano, claramente es paralelo. Con el vertical del peso que vos continuaste y el eje X que continuaste, estaría claro que el ángulo del eje X es el mismo alfa que teníamos en el plano inclinado, todo el mundo lo ve. El eje X que continuaste hacia abajo, punteadito, ese es alfa. ¿Todo el mundo se da cuenta de eso? Sí. Entonces ahí nos quedó marcado en verde un triángulo rectángulo cuyo ángulo en el vértice es alfa, el verde, digo yo. Ese triángulo grande que hizo Martín recién. No sé si se alcanza a adivinar de qué triángulo habla. Pero bueno, es el que está unido por la continuación del eje de las X, donde Martín marcó alfa, y la continuación del peso. O sea, ya pasé directo a este o me perdí en la explicación. O sea, el triángulo que vos marcaste con ese ángulo alfa ahí abajo, Sí. un triángulo alfa, es un triángulo rectángulo con ese, el vértice es alfa. Si ese es alfa y este triángulo que acabas de marcar, los ángulos internos son 180 grados y tiene un ángulo recto, el otro ángulo de arriba tiene que ser 90 menos alfa, porque entre los tres tienen que sumar 180. Así que ese tiene que ser 90 menos alfa, y entonces el otro que marcaste a continuación, que claramente entre los dos suma 90, tiene que ser alfa. Perfecto. ¿Quedó claro ahora? Tampoco hay que hacer tanta cuenta, o sea, diciendo que como son dos rectángulos están siempre en el mismo, están los dos pegados, puedo decir que es alfa por consecutivo, no me acuerdo bien cómo era la regla esa. Es verdad, también. Bueno, vamos a seguir. Nos aparece alfa acá. Entonces, si vamos a centrarnos en este triángulo. La hipotenusa sería el peso, que son 1000 newtons. El opuesto es el peso en X y el adyacente es el peso en Y. Es más, vamos a dibujarlo acá. Está. Este es el peso, que si este último lo trasladamos acá, por eso es que calculamos el opuesto, pero nos da este de acá atrás, porque es lo mismo. Y el angulito aparece acá arriba, y este es 1000 newtons. Entonces, si yo nuevamente SOHCAHTOA, bueno, voy a terminar usando estas dos. Una para relacionar opuesto con hipotenusa, que la conozco, y otra para relacionar adyacente con hipotenusa. Entonces, seno de 30 por 1000, y el otro es 1000 por coseno de 30. Tenemos
Este es 86. No, pará. Por 100 lo hice. 860. 866,02, así que lo redondeo así. Y el otro 500. Ahí tenemos las componentes. Coseno, el adyacente en I. Lo voy a volver a anotar acá. Peso en I. $866 Newton. Peso en X. 500 Newton. Y ahora con la fuerza. La fuerza está horizontal al piso. Este mide 30. Bueno, este mide 60. Porque este es el ángulo recto. También lo podría hacer con el otro. Pero bueno, este de acá mide 60. Lo voy a anotar. Ay, Dios, se me metió ahí el numerito. Y nuevamente tenemos la hipotenusa. El opuesto sería en X. El adyacente sería en Y. Vamos a hacer eso. Ah, bueno, perdón, la hipotenusa no la conocemos. Acá justamente es lo que tenemos que averiguar. Dame un segundito. Tengo... Denme un cachito, ¿eh? $100 kilos, 3,2, no, eso no. No me sirve. Bueno, voy a plantear la ecuación y a ver qué se me ocurre. La ecuación es la de fuerza de rozamiento. Esto lo voy a ir borrando. Así nos queda un poco más prolijo. Tengo que el mu dinámico, que el mu estático es 0,3. Normal es desconocida. Fuerza de rozamiento es desconocida. Otra donde va a aparecer la normal es en la sumatoria de fuerzas del eje Y. Ahí Martín, por Sí. las dudas, que no se olviden de poner los módulos, porque apuntan en distintas direcciones, que siempre es módulo de todo. Perfecto. Yo el modo y las unidades siempre te fallo con eso. Y las direcciones ahí, el módulo va a ser positivo, así que ahí está todo bien. Después en todo caso que tengan cuidado cuando le pongan la dirección al plantear las fuerzas. Uno ahí normalmente directamente no pone el módulo, pone, bueno, el módulo con un signo adelante de acuerdo a dónde apunta.
cuando uno hace balance de fuerzas y plantea suma de fuerza igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton, hay que tener cuidado con para dónde apunta cada uno. Exacto, que ahí siempre podemos volver a consultar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, y en estas es en I, lo voy a anotar acá, porque queremos conseguir otra ecuación para la normal, para ver qué podemos hacer básicamente. Tengo el peso en I que lo conozco, la fuerza en I que no la conozco y la normal que no la conozco. Entonces, peso en I esto es menos peso en I menos fuerza en I y la normal positiva. Aceleración es 0, entonces 0 por la que sea 0. Conozco el peso. Bueno, despejo la normal, que básicamente me queda normal, peso en I era 866, FI desconocida. Si esto lo coloco acá, todavía tengo dos incógnitas. Martín, no Sí. te enojes, Decime. Ahí cuando pusiste la componente de I, ahí no le pongamos flechita porque ahí ya es la componente. ¿Acá? Sí, porque cuando es una componente ya es sin flechita. Ok, no, mirá si me voy a enojar, Diego, al revés. Es más, si querés guiar vos y yo te voy graficando, mejor. Porque acá me estoy que... Ahí vas bien, y el tema es que te va a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. Vas a tener que plantear lo que pasa en X. Ok. En X que está justo antes de que se empiece a mover, también le volvemos a 0. Dale, espera que planteo X, así vamos de a poco. Eso pasa en Y, esto pasa en X. Bueno, justo antes de que se empiece a mover, ok, este es 0 y las que tenemos en X son fuerza en X, peso en X y rozamiento. Entonces, fuerza en X es positiva, según nuestro sistema. Y ahí no le pongamos flechita. Y ahí tampoco, ok. Componente. Entonces acá le saco. Sí, ahí le sacamos, ¿no? Como es una componente no le ponemos. Peso en X menos fuerza de rozamiento. Es igual a 0. Diego, una consulta. Cuando decís que es una componente, ¿a qué referís? Que es una, o sea, lo que hicimos es ver sobre el eje de las X, o sea, a la fuerza la estamos descomponiendo en una parte en X y una parte en Y, como cuando en un vector pones que la coordenada X, la coordenada Y de cualquier cosa, a cada Sí. coordenada no le decís que es un vector, lo que es un vector es todo el otro, ¿no? Todo el vector en conjunto es un vector, pero cada componente es un número. Ah, ok. Entonces vos ponés la flechita En todo cuando te caso, estás si no refiriendo al hay- vector. ¿Cómo? Le pones la flechita cuando te estás refiriendo al vector. Y Claro, cuando te tenés que- referís a las coordenadas, por así decirlo, lo pones sin la flechita. Claro. Bien. Gracias. Es un detalle, ¿no? De notación y eso, nada más para ir teniendo cuidado con algunos detalles matemáticos, pero no nada grave conceptualmente. Bien. PX también lo Así que conozco. ahí ya tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento estática máxima, nosotros en realidad la fuerza de rozamiento estática máxima, a su vez, la podemos plantear como mu estático por la normal. Tenemos el mu estático, Sí, este de acá. lo planteamos
quedaste ahí. Entonces tenemos por un lado y en I tenemos, o sea, en el I tenemos la normal y en el X tenemos la fuerza de rozamiento que también tiene la normal metida. Y la normal que despejamos en el I la metemos en la ecuación de la fuerza de rozamiento, porque reemplazamos como estático por la normal ya la habíamos escrito la ecuación de la SI, entonces lo podemos poner en la otra ecuación. Y entonces de ahí finalmente nos va a terminar quedando solamente como incógnita el módulo de la F, el módulo de la fuerza. Vamos a poder despejar cuánto vale el módulo de la fuerza. Espérame, este por normal es igual a... esto es fuerza de rozamiento y del otro lado lo que ya teníamos. O sea, es un plomo desde el punto de vista matemático, porque ahora hay que poner la fuerza en I, el módulo, no sé si ya lo habías escrito, cómo se compone la fuerza. Creo que no. No, habíamos hecho del peso y de la fuerza nada. A ver, espera. Entonces, si volvemos ahí al dibujo, la fuerza en X, si proyectamos la fuerza sobre el eje de las X, fíjense que justo de nuevo nos quedó el ángulo alfa ahí, ¿no? ¿Todo el mundo se da cuenta que ese es alfa? Sí. Entonces la componente X de la fuerza sería el cateto adyacente de ese triangulito que quedó dibujado ahí. Entonces de nuevo usamos Sokatova. La fuerza en X sería el cateto adyacente y el módulo de la fuerza sería la hipotenusa. Entonces el coseno del ángulo es igual a la fuerza en X sobre el módulo de la fuerza. Entonces de ahí sacamos cuánto vale la fuerza en X, es el módulo de la fuerza sobre el coseno del ángulo. Esto me lo llevo para acá abajo. Así lo tenemos a mano también. Y entonces eso lo tenemos que poner del lado derecho, reemplazando donde dice Fx. Y donde dice Fi, tenemos que hacer algo parecido, tenemos que componer la fuerza y ver cuánto vale ni. Sería seno de 30. Claro. Bueno, vamos a copiarlo. Genial. ¿Eso todos vieron qué pasó ahí con esa trigonometría o perdimos a alguien? No, se entendió. Buenísimo. Con ese triangulito nos fijamos cuánto vale Fx, cuánto vale Fi, lo reemplazamos en la ecuación que había escrito Martín. Y entonces finalmente la única incógnita que tenemos es el módulo de la fuerza. Esta de acá, F. Unos 500. Impecable, Diego. Bueno, ahora sí, una sola incógnita. Ya podemos vivir en paz.
ahí ustedes saben, ¿no? Cuando aparece de un lado la incógnita, del otro lado también la incógnita, lo que hacemos es juntamos de un lado todas las cosas que tiene la incógnita, mandamos al otro lado de la igualdad lo que tiene los numeritos sueltos y hacemos los cuantitos. Y podemos distribuir. Igual ellos querían ver el tema de la fuerza de rozamiento, así que capaz tenemos que seguir un poquito más. Sí, o sea, con esto sacamos el módulo de la fuerza F. Sí, ahí la colocamos acá para fx, fi. Y entonces volveríamos a esa ecuación que tenías ahí, sacamos el rozamiento. Acá podemos sacar la normal con la que está en y, y cuando sacamos la normal, ahí sí ya podemos hacer esta multiplicación y sacar el rozamiento. La ecuación que tenés del lado de la derecha, la que tenés en X, si sacas Px, reemplazas aquí. También la sacás más rápido, sí, es verdad. Bueno, ¿querés? Finalmente era un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que terminó quedando, y bueno, había que sacarse encima alguna de las incógnitas. ¿Querés que empecemos a hacer el trabajo individual y de última ahora hago esto más prolijo, así cuando vuelven capaz lo vemos rapidito, Diego? ¿O cómo querés que hagamos? Sí, no sé si tienen consultas además de esto. O sea, ¿cómo vienen para el examen? Por mi parte era eso, que no sabía cómo encarar los problemas cuando había rozamiento, pero lo demás en física bastante bien. Ok, porque viste, el rozamiento del problema que va a haber siempre es que, por ahí viste lo que pasó acá, la fuerza está actuando en el eje de las X, pero tiene metida en la fórmula, siempre nos va a aparecer la normal que está actuando en el eje de las Y. Entonces nos va a mezclar, el rozamiento nos va a mezclar las X con las Y. Y para poder resolverlo va a haber que plantear la ecuación de Newton en X y en Y. Si uno lo quiere plantear solo en X no va a poder resolver el problema porque le va a faltar la información de la normal que la saca del eje Y. Entonces ese va a ser el problema que vamos a tener siempre cuando estemos resolviendo este problema de rozamiento, es que nos va a estar mezclando básicamente el rozamiento nos va a mezclar los dos ejes, porque actúa en un eje pero necesita la normal que está actuando sobre el otro eje. ¿Se entiende lo que digo? Sí, entendió. O sea, interpretándolo como la vida diaria, ¿no? De que la fuerza que siempre vemos, que siempre se está poniendo en movimiento, porque si no pasaría que las cosas se frenan cuando las empujamos, las empezamos a mover. Una fuerza con la que ustedes están muy familiarizados. Y yo creo que están familiarizados tanto con el estático como con el dinámico. Porque cuando uno arrastra algo, está acostumbrado a moverlo arrastrando y que hay una cierta resistencia del piso cuando el piso es rugoso, creo que es algo que todo el mundo está acostumbrado. Y sabe que si el piso está bien encerado, al menos le cuesta menos mover las cosas que si no está encerado o es rugoso. Y entonces, bueno, que hay una fuerza de rozamiento dinámica que según como sea la superficie va a ser más grande o más chica, creo que todo el mundo alguna vez lo vivió. Y que hay un rozamiento estático que me molesta para empezar a mover las cosas, creo que también todo el mundo alguna vez lo vivió. A veces le cuesta mover algo, tiene que hacer mucha fuerza para empezar a moverlo. Entonces, yo creo que es una fuerza que uno experimenta todos los días, que uno puede experimentar si quiere jugar. Pero no sé si todo el mundo tenía claro que hay la ley que pusimos acá, que se relaciona con la normal y todas esas partes, posiblemente a usted le puede costar. No sé si quieren preguntar algo sobre eso. O sea, más allá de que entre o no entre, si quieren preguntar algo. Por mi parte no, profe, quedó medio claro eso, pasa que bueno, son ejercicios, son bastante complejos, o sea, son más fáciles, los que no tienen un rozamiento generalmente son más fáciles, pero Sí, bueno, bastaría todo. Sí, es verdad, no hay ninguna duda de eso. O sea, porque se complican también, porque termina siendo un sistema de ecuaciones. Es importante que traten de entenderlo, o sea, tampoco es que si aparece va a ser
únicamente el examen. Un problema de rozamiento, lo hiciste bien, entraste, lo hiciste mal, quedaste afuera. O sea, es una porción del examen que recorre muchos temas, ¿sí? Pero bueno, en cuanto más domine uno la cantidad de temas, mayor es la probabilidad de que pueda resolver bien el examen. Hasta la clase pasada, ¿cuántos teníamos? 24. Fin de semana largo, no sé si es bueno o es malo. Profe, disculpe, iba a hacer una consulta con el tema del aula del examen. ¿Confirmaron algo todavía? Ah, buena pregunta. Sí teníamos, ¿no? Las aulas. Sé que va a ser en el aulario, es lo único que me acuerdo. Mandaron en la 15, si no leí mal. Aula 15, sí. ¿Qué llegó? ¿A un mail eso? A mí no me llegó nada, por eso pregunto. Van a rendir y sí, van a estar en la zona de donde va a ser el parcial de IRP. ¿Sí? Cuando rindan ciencia y tecnología, van a estar conociendo físicamente el lugar, en algún aula por ahí. Igual donde nosotros tengamos precisión, les mandamos un mensaje, ponemos un cartel en el aula virtual, la información no va a faltar. No se preocupen. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Era eso que me había quedado colgando también. No No, pregunté. está bien, está perfecto, para eso estamos en la clase de consulta, para que consulten. Bueno, ahí llegué, para el que le interesaba capaz la continuación, llegué a FXFI, que en cualquiera de las dos que la reemplacemos, o sea, si a 919 le restamos 500, obtenemos la fuerza de rozamiento, y lo mismo... o si no podemos obtener la normal, sumándole a 530,5, le sumamos, lo colocamos acá, obtenemos esta, y ahí se multiplica. Y ahí ya tendríamos absolutamente todas las fuerzas que tiene el cuerpo. Bueno, ¿les parece entonces si hacemos el modelo de parcial? A ver dónde lo subí. Está en la unidad 4, en la parte de repaso. ¿2 horas les parece bien? Perfecto, profe. Bueno. Yo diría devolver en hora y media, 4 y media, para tener tiempo de si surgieron dudas, si hubo problemas. Le damos 2 horas, quedamos jugadísimos. Es verdad. Bueno, intenten entonces, más que resolver punto por punto, que capaz les lleva incluso más de 2 horas, fíjense si entienden qué planteo hay que hacer, o si algo mucho no le ven salida. Bueno, ahí mejor que consultemos esos ahora para aprovechar la clase. Entonces, 4 y media volvemos. Sí, igual yo creo que 1 hora y media les alcanza si vienen afilados. También, sí. Si yo quisiera programar esta función, ¿no? Podría definir una variable y pedirle, bueno, si la variable es menor que 1, que me ingresan, haceme esta cuenta. X variable al cuadrado más 3 veces la variable menos 3. Si la variable está entre 1 y 4, ¿sí? Devolveme 4 directamente, sin hacer cuentas. Mientras que si la variable es mayor que 4, bueno, hace 2 veces la variable menos 6. O sea, el trabajo de una función por tramos es exactamente el mismo trabajo formal de un condicional en programación. ¿Sí? Ahora, si queremos graficar, tenemos que tener en cuenta el tipo de función que tenemos y cuáles son los elementos que necesitamos para graficar.
¿Qué necesito para graficar una función cuadrática? Yo les voy a decir una propuesta de trabajo para una función por tramo que uso yo. Si ustedes manejan otra, no está mal. ¿Sí? Yo lo que hago es tomar cada tramo, pensando cada tramo como la fórmula, sin la condición, y graficar esa curva. O sea, en principio yo arrancaría acá graficando la curva y igual x al cuadrado más 3x menos 3. Si yo quiero graficar eso, ¿qué tipo de curva va a ser? No saben, no contesto. Va a ser una curva ¿Una curva qué? creciente, ¿cómo sería? Creciente no. Una curva, a ver, cuando yo digo qué tipo de curva, estamos pensando que en el recorrido del curso trabajamos dos tipos de curvas, la recta y la parábola. O sea, son claro, sí, pero las curvas que serían el gráfico de una función. ¿Sí? Después, lo mismo. dependiendo del tipo de curva, tiene comportamiento, crecimiento, decrecimiento, son tipos de comportamiento de una curva en referencia a un sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Martina? Martina dijo por ahí. Que una función cuadrática es la parábola. Bien, es una parábola. Exactamente. El gráfico de la función cuadrática es una parábola. Esto es algo importante siempre, poder reconocer qué tipo de función estoy trabajando para saber qué gráfico esperar y además qué tipo de herramientas tengo que poner en juego para poder graficarla. No es lo mismo graficar una parábola, los, digamos, elementos que necesito para graficarla no son los mismos que para una recta. ¿Sí? Para una parábola, ¿cuál es el punto fundamental que necesito conocer para poder graficarla? X del vértice. El x del vértice, justamente la coordenada x del punto fundamental, que es el vértice. Porque la parábola es como una U, o una boquita sonriendo, o triste, contento o triste, ¿sí? Entonces, justamente el vértice es donde la gráfica deja de crecer y pasa a decrecer, o deja de decrecer y pasa a crecer. O sea, sube y baja la parábola, ¿sí? Entonces, como el punto donde deja de subir y pasa a bajar, o al revés, es el vértice, este es un punto fundamental a la hora de graficar. ¿Cómo obtenemos el x del vértice? Ahí formuleo, puro y duro. Ahí Martín va spoileando de a poco. Sí. Arranca con menos. Eco. También puedo tirar esto. Es menos b Bien, sobre menos b, 2 veces a. Donde recordar que a es el número que multiplica la variable al cuadrado, b es el número que multiplica la variable a la 1 y c es el número que está solito. Cada número con su signo. Y recordar que si tengo x cuadrado solo, en ese caso a lo consideramos 1. O sea, en este caso b sería 3, a sería menos 3, c sería menos 3 y a sería 1. Eso está bueno, qué sé yo, acostumbrarse a, me dan una cuadrática, ¿sí? Me escribo quién es a, b y c para lo que lo necesite. ¿Sí? Podríamos hacer a un costadito, Martín, a igual 1, b igual 3, c igual menos 3, no sé cómo escribir con el mouse tan lindo. Ah, mira, yo pensé que estaba horrible, pero bueno. Tac. Activame el lapicito a mí, vas a ver lo que es horrible. Bien, en este caso entonces, b es 3, así que menos b va a ser el opuesto de 3, que es menos 3, sobre 2 por 1 nos queda menos 3 medios. Esa es la coordenada x del vértice. O sea, en mi sistema de ejes, para marcar un punto necesito dos coordenadas, el menos 3 medios corresponde al eje horizontal. Por ahí estará. Ustedes lo van a hacer con una hoja cuadriculada, así que les va a quedar re bonito, ¿sí? La escala. Por ahí
que estará más o menos menos 3 medios. Menos 3 medios. Espera que lo escribo así, a ver si es más chiquito. Un fachero de tuyo. Ahí menos 3 medios. Muy bien. Bien, pero esa es la coordenada X del vértice, o sea que el vértice vive sobre una línea vertical que pasa por ese menos 3 medios que está ahí en celestito. ¿Cómo calculo la coordenada Y del vértice? Para calcular la coordenada y del vértice, tenés que reemplazar la función que tenés cuadrática con el valor de x del vértice. En este caso sería menos 3 medios. Perfecto, y acá cuidado a la hora de hacer las cuentas, hagan las cuentas bien. Con el paréntesis, Sí, con el paréntesis, con los signos, acá sería menos 3 medios todo entre paréntesis, elevado al cuadrado. Más 3 por menos 3 medios. Menos 3. Y lo mismo, cuidado si hacen las cuentas en la calculadora, tengan en cuenta que la calculadora usa los paréntesis. Si ustedes escriben menos 3 medios y la teclita de elevar al cuadrado, la calculadora le va a devolver menos 9 cuartos, porque el menos no lo está considerando con la potencia. Tienen que poner, si quieren hacer esta cuenta en la calculadora, la escriben como está escrito acá en papel. Paréntesis, menos 3 medios, cierro paréntesis, al cuadrado, más 3 por paréntesis. Mejor que sobren paréntesis, sino que falten. Y del vértice vaya a saber cuánto da esto. 9 cuartos menos 9 medios, o sea, son menos 10 y menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos menos 21 cuartos. A ver, yo saqué calculadora. 3. Yo quedo mal si saco calculadora. Me da menos 5,25. O sea, menos 21 cuartos. Ah, bueno. Qué velocidad, Diego. Bueno, menos 5,25. Entonces ahí ya tenemos menos 5,25 o menos 21 cuartos. Tomo una escala en cuartos en mi hoja cuadriculada y queda re bonito. Y ahí vamos a tener el vértice. Ahora, algo que también podemos ver, mirando solamente la fórmula, esta parábola, ¿está contenta o está triste? contenta, ¿Por qué está contenta? porque es positivo. Bien, el AME determina la concavidad de la parábola, lo que yo digo así medio balísticamente, contento o triste. Si la es positivo está contenta, si la es negativo está triste. O sea que esto va a ser como una U para arriba, mi gráfico. ¿Sí? Y como el vértice está por acá debajo del eje Y y sale para arriba desde el vértice, mi parábola, ya sé seguro que va a tener raíces. Y ahí es otra fórmula, digamos, para buscar las raíces con las que me tengo que amigar y saber bien. Día del parcial, surgen dudas, tengo dudas de cómo Corner era la resolvente, pregunten. Yo no tengo ningún problema en decírselas. ¿Sí? De hecho, O sea, para encontrar las raíces sería para qué valores de la variable, en este caso x, la función me devuelve 0. O sea, cuando x cuadrado más 3x menos 3 me da 0. No se usa la de menos b más menos raíz Esa se cuadrada. llama resolvente, él te dice Claro. Rascala, resolvente, Tartaglia, la de Ah, menos sí. b más menos. El nombre te lo debo yo. O sea, me sé la fórmula, no el nombre. Ningún problema, no hace falta que te sepas el nombre, lo importante es que sepas cuándo corresponde usarla y cómo es. Bien, sí. Digamos. Se llama Sí, ya resolvente cuando porque tenés una- me resuelve las ecuaciones cuadráticas, me dicen cuáles son las soluciones. ¿Sí? En este caso tenemos x cuadrado más 3x menos 3 igual a 0. La fórmula resolvente lo que me da es, si existen, qué valores hacen que esa igualdad sea verdadera.
Pongamos directamente el resultado. Dale. Escribiendo todo. Poner la ecuación x cuadrado más 3x menos 3 igual 0. Sí. Copiar, dale, que vos sabés así, copiar y pegar. ¿Pero lo hago acá o qué hago? No, poné ahí donde estabas poniendo, poné x cuadrado más 3x menos 3 igual a 0, que es lo que le estamos buscando, son, ¿sí? Los Sí. con el eje de x, Sí. con raíces, ¿sí? Sí, lo copio así tal cual. Y las soluciones que no son bonitas para nada. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Se encontraron? Si no las encontraron, no pudieron hacer el gráfico bien. Uno por menos 3. 9 más 12, son horribles. Son números feos. Raíz de 21, 3 menos 3 más raíz de 21. Sí. Menos 3 más raíz de 21 sobre 2. Que ahí si uno quiere para graficar puede hacer un valor, calcular un valor aproximado. ¿Sí? La raíz de 21 es 4 y algo. 3 más. Menos 3 menos 4 y algo son menos 7 y algo dividido 2. Debe ser algo así como menos 3,8. Yo te sigo. Más fácil que hacer las cuentas. No, más o menos, digo, no sé, alguien que haga las cuentas bien, que haga las cuentas completamente en el aire. A ver, espera. Y 4 y algo menos 3 y menos 3 es 1 y algo, así que la otra debe ser 0,7. La clavaste. 079. Le pongo 0,8. Y espera que corroboro la otra. Menos 3 menos. Menos 3,7. Perfecto. Perfecto, Diego. La verdad, me sorprendes. Me voy directo al bingo, de acá. Sí. Menos 3,8, menos 0,8. Encima redondeado, este era 7,9 y este también era 7,9. Así que, impecable. Bien. Ahora, fijémonos, ahí podemos graficar más o menos. De vuelta, este redondeo, el valor exacto es menos 3 más raíz de 21 sobre 2 o menos 3 menos raíz de 21 sobre 2. Tomamos el valor aproximado decimal como para poder graficar ya aproximadamente, ¿no? Porque raíz de 21, si bien se puede dibujar exactamente, se lo vamos a pedir. Y algo que siempre tengan en cuenta, visualmente, si ustedes están trabajando con el gráfico escala, el vértice les tiene que quedar en el medio entre las dos raíces. Si les queda torcido, no está bien en el medio, revisen las cuentas. Siempre para graficar una parábola vamos a tomar el vértice y 2 puntos. En este caso los 2 puntos que tomamos son los 2 puntos de corte con el eje X. ¿Sí? Porque nos sirve después también para... Espera que se me bugueó. la dimos. Hacelo a mano alzada. A ver si... Porque le encontré esta herramienta y capaz... Bueno, ahí más o menos. Bien, bastante bien. Flaqueó al final nomás. Ahora, listo, yo arranqué, me hice la parábola. Pero ahora me acuerdo que era una función por tramos. ¿Qué me dice acá la condición esta de x menor que 1? Que mi gráfico es la parábola para todos los valores de x que son más chicos que 1. O sea, yo acá voy a borrar la parte de la parábola que dibujé que esté del 1 hacia la derecha. Porque solamente vive, el gráfico tiene esta forma para valores menores que 1. Ahí está marcando la línea en 1. Martín, todo lo que se pasa del 1 hacia la derecha, lo borramos. Oh, No, todo no. se cae todo. Bueno, lo hago a mano.
ustedes es más fácil porque lo hacen con lápiz y goma. Tengan un lápiz, una goma, una regla para el día del examen. Profe, El gráfico tiene para ahí. En donde llega el 1, para. ¿A qué altura está ese punto? ¿Cuál es la coordenada ahí cuando x vale 1 para mi función? No, Sí, te lo pone ahí en 3 menos 4 menos 3 es 1. pero te pone que si x está incluido en el 1 y hasta Sí, 4... pero yo estoy preguntando para la parábola. Si Ah, x ok. vale 1. O sea, acercá de vuelta el dibujo, Martín. O sea, viene la curvita verde y frena en un punto. Ese punto está a altura 1. Sí, hay que reemplazar. O sea, Claro, lo reemplazás en la parábola, haces la cuenta y te devuelve un 1. Sí. No sería profe, F porque es en la Claro, mala mía, sí. Es de la parábola. Sería como 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 3. Para saber a qué altura, hasta qué altura llega la parábola en el momento de la frontera que es el 1. Bien, listo. Tengo la primera parte. La segunda parte es más fácil porque es constantemente 4. Una función que es, la fórmula es un número, y igual a 4, es una recta horizontal, que justamente está a la altura del número que me plantean, en este caso 4. O sea que mi gráfico, desde el 1 en X hasta el 4 en X, es una línea horizontal que está a la altura 4 del eje Y. Va a fallar por todos lados la escala, pero no importa, no le tenemos miedo. 2, 3, Tiene el 4. 4 por ahí. Y acá tenemos 1, 2, Una 3. recta 4. Recta. Pero la pucha. Un, 2, 3, 4. Un poco más. Hasta este, ¿no? Hasta el 4. El 4. El siguiente es el 5. Este. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ahí está el 4, claro. Ahí está el 5. Ahí tenemos las dos fronteras. Fíjense que está marcando con línea punteada Martín las fronteras donde cambia de comportamiento la función, que lo vemos que cambia la fórmula. Del 4 en adelante va a ser una recta. 2x menos, no me acuerdo, menos 3. 2x menos 6. Menos 6. 2x menos 6, sí. Ahora, yo voy a hacer un poco de trampa. 2x menos 6 arranca en el 4. La gráfica de esa recta va a ser del 4 hacia la derecha. En 4, ¿qué me devuelves si yo pongo 4 en 2x menos 6? 2 por 4 es 8, menos 6. En mi barrio da 2, ¿no? O sea que la recta arranca en el 4, 2. Por ahí. ¿Y va para arriba o para abajo esa recta? para arriba. Para arriba porque el número que acompaña a la X, que es lo que llamamos la pendiente, es positiva. Entonces, podría ya tirar una recta para arriba así nomás. Para mayor precisión me fabricaría otro punto. ¿Sí? Básicamente un poco lo que hacemos es, para graficar rectas, para mí el método más fácil es, me armo una tablita con 2 puntos. Le doy 2 valores a X, calculo los 2 valores de Y, grafico los puntos y los uno con regla. La parábola es un poco más laboriosa, que hay que buscar el vértice y buscar otros 2 puntos. Que si la parábola corta el eje X,
Fíjense que ubicando el vértice y sabiendo si está contenta o está triste, yo sé si tiene raíces o no. Entonces, si tiene raíces, que ya lo puedo decir antes de empezar a hacerla resolvente, puedo ya saber si va a tener raíces o no, pero necesito conocer el vértice. Si tiene raíces, me busco en las raíces y ya está. Martina, no sé si levantaste la mano para una pregunta. Sí, yo quería decir que el de la parábola intenté hacerlo con una tabla de valores, pero justamente es todo con forma como que no me dio muy preciso. No, justamente la parábola nunca con tabla de valores. Porque el problema es que con la tabla de valores vos no podés detectar cuál es el vértice. Ok. No sabés dónde pega la vuelta. Vos podrías agarrar y tirar todos valores y que estén todos a la izquierda del vértice. O unos a la izquierda y otros a la derecha, pero no tenés información de dónde pega la vuelta. Con tabla de valores graficamos solamente la lineal. La cuadrática siempre con el vértice, sí o sí, y después necesito dos puntos, ¿sí? Uno a la derecha del vértice y otro a la izquierda del vértice, para saber más o menos cómo van los bracitos. ¿Sí? Ahí sí puedo hacerlo con una tabla. Pero el vértice siempre lo tengo que calcular. Eso no tengo escapatoria. Una vez que tengo producido el gráfico, ¿sí? Ahí es donde yo puedo ver, por ejemplo, lo que me pedían acá, que eran los conjuntos de positividad y negatividad. Recuerden que los conjuntos de positividad, negatividad, intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento se miran sobre el eje X. Son los valores de X para los cuales pasa algo. Entonces tengo que mirar el eje X. Conjunto de positividad, miro para qué valores del eje X el gráfico está por arriba del eje X. En este caso tenemos desde menos infinito hasta menos 3,8, ¿sí? Que era menos 3 menos raíz de 21 sobre el 2, si quiero ser preciso. Poné menos 3,8, no te mato. Ah, ya me estaba asustando. Digamos que es la parte izquierda, de donde está el menos 3,8, la ramita que está por arriba del eje X. Después vuelve a estar arriba del eje X un pedacito, entre 0,8 de X y el 1. Pero si miro después del 1 también sigue estando arriba del eje X, y después del 4 también. Así que directamente puedo poner 0,8 más infinito ahí. Porque si bien tiene saltitos, que el cuatrimestre que viene le vamos a llamar discontinuidades, en introducción al análisis, ¿sí? La función sigue siendo positiva. Por eso ahí no me importa que cambie de fórmula, porque lo único que me importa es si me devuelve valores positivos o negativos. ¿Sí? El resto del dominio va a ser el conjunto de negatividad, entre menos 3,8 y 0,8. Fíjense que yo me fui por una forma gráfica, produzco el gráfico y los conjuntos de positividad y negatividad los leo a partir del gráfico. Se puede hacer analítico, pero no es la idea. La idea es que puedan trabajar en producir un gráfico y después leer información global a partir del gráfico. Con esto ya tienen este problema completito. Les quedó así más o menos el gráfico, hubo complicaciones. Martina intentó con tabla de valores. Buenísimo que haya pasado para tener precaución con eso, ¿sí? Siempre en las parábolas buscamos el vértice, eso es como algo que tienen que tenerlo bien grabado. Y ahí no son todos los reales, cuidado la imagen, Martín, ¿eh? Pero, ¿y este tramito? Y pero no, para abajo, Ah, llega más abajo del vértice de la parábola. tenés razón, estaba mirando, me enseñé con... Uy, con... Mirate para arriba, no, hay que mirar también para abajo, para los dos lados. Ok, bueno, menos mal que salió. Recuerden, son los valores de I que uso. Sería como si yo proyecto mi gráfico sobre el eje vertical, ¿qué sombra produce? La sombra arranca en menos 23 cuartos y se va para arriba, hasta el más infinito. De ahí para arriba, como está señalando Martín, coloreando de naranja.
Diego, una Sí. consulta. Decime. ¿Hace falta corroborar los puntos? O sea, ya hice los en conjunto de positividad y negatividad. ¿A qué llamas corroborar? Y agarrar es decir, bueno, por ejemplo, en el conjunto de negatividad te digo que está entre de menos 3,8 a 0,8. Sí. Entonces agarro un valor de eso, entre esos dos puntos, y lo reemplazo por la cuenta. No pierdas tiempo. Ah, ok. Porque eso en realidad, si tu intervalo está mal, no te asegura que, o sea, no tenés herramientas, porque es un conjunto infinito, que vos pruebes en un valor, digo, si está muy mal el conjunto, sí, te da herramienta, te va a decir está muy mal, o vos pones Claro. conjunto de negatividad y te devuelve un valor positivo, pero que te devuelva un valor negativo no te asegura que el conjunto esté bien, te asegura que ese valor que vos agarraste efectivamente pertenece al conjunto de negatividad. Ok. O sea, acá es confianza ciega en lo que uno hace. Produzco el gráfico y leo la información a partir del gráfico. Igual hay una cuestión acá también de desacople de los ejercicios, ¿no? Si ustedes hacen el gráfico y el gráfico tiene una falla, el conjunto de positividad y negatividad, yo lo leo a partir del gráfico que ustedes propusieron, Ujú. no del gráfico correcto. ¿Se Bueno. entiende la diferencia? Sí, sí. O sea, porque el punto B de este problema trabaja sobre lectura de gráfico. Claro, aunque el gráfico A es esté de mal, si producción. nosotros te ponemos el conjunto de positividad y negatividad como está en nuestro gráfico, podés llegar a ponerlo como bien. O sea, o... Totalmente. Bien. Salvo que el gráfico sea una A, Sí, un error. no una picardía. Un decir, círculo así. Una recta. No, o te hago una recta, este es el gráfico. O Ah, sea, claro. De acá para la derecha, negatividad de acá para la izquierda. Claro. Ese es el gráfico. Igual ahí yo como... Me gusta la astucia, pero no importa. Ok. La astucia y la picardía, pero nada. Sí o sí tienen que poder producir un gráfico y leer información a partir de un gráfico. ¿No? Porque yo podría preguntarles, imaginemos que el gráfico arranca en el eje Y y va para adelante. ¿Sí? Qué sé yo, que es un voltaje de algo. Supongamos que vale tener voltajes negativos, tienen algún tipo de sentido físico, ¿no? Y hay saltos de voltaje. Yo le puedo preguntar cuándo el voltaje es mayor que 3. Si la I representa el voltaje, yo quiero ver cuándo el gráfico está por arriba del 3. Y eso se puede pensar gráficamente. O digamos arriba del 1. Y bueno, si yo quiero ver que esté arriba del 1, veo que mi gráfico en X desde el 1 en adelante está siempre arriba del 1. Y ese tipo de información nos interesa que se pueda leer en el gráfico. Por eso digo que están desacoplados uno y el otro. Bueno. Avancemos que son 5 días. Dale, se voló. Tenemos uno de encuentro y uno de programación y uno de dinámica. Capaz el de encuentro, porque dinámica ya vimos al principio. No más problemas. Yo el de encuentro no lo pude resolver. O sea, se me dificulta eso. Bien. No sé lo demás. Si los demás no dicen nada, te ganás por participar, te ganás La gano. Mejor. te ganás la respuesta. Uy, qué chiquito no se ve. No veo. No veo. Ahí. Dice, el coyote viaja a una velocidad de 10 metros por segundo y acelera a razón de 2,4 metros por segundo cuadrado, impulsado por un monopatín, qué sé yo. Con el objetivo de alcanzar el correcaminos que se encuentra a 90 metros delante de él y que corre a una velocidad de 108 km por hora. Dibujar un esquema de la situación, colocando un sistema de referencia, planteando las ecuaciones de movimiento. Para los dos, calcular el tiempo que el coyote tarda en alcanzar el correcaminos.
¿Dónde ponemos el 0 de nuestro sistema de referencia? En el coyote. En el coyote, bien, ¿dónde el coyote? Entonces se mueve el coyote y se me mueve mi sistema de referencia. En el correcaminos no sería. En el correcamino, entonces se mueve el correcamino y se mueve el sistema de referencia. Y no, porque como arranca del reposo, ese sería el 0. Donde arranca el coyote. Fíjense que es distinto, parece igual, pero es distinto. Una cosa es dónde arranca el coyote y otra cosa es el coyote. Si yo pongo el 0 en el coyote, como se mueve el coyote, se mueve el 0. El 0 es donde, digamos, cualquiera de las dos respuestas está correcta. Permítanme esta aclaración simpaticona de que se mueve el sistema. Yo puedo poner el 0 en donde arranca el coyote o el 0 a donde arranca el correcamino. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema que tengo? Que si pongo el 0 en el correcamino, el coyote está atrás. Entonces la posición del coyote va a ser negativa. Entonces una cuestión de elegancia se suele tomar, digamos, que todas las distancias sean positivas, así no me hago matete con los signos. ¿Sí? O sea, yo pondría el 0 del momento en donde arranca el coyote, en el punto en donde arranca el coyote con el monopatín. Ese es el 0 de espacio. ¿Sí? Y el 0 de tiempo cuando arranca el coyote. Fíjense que acá no hay desfasaje de tiempo, ¿no? Donde arranca el coyote con el monopatín, el correcamino está en un lugar y arranca desde ahí. No es del tipo de problemas de Jorge salió de su casa y 10 minutos después otro salió de otro lado. Entonces todos esos paréntesis de tiempo menos tiempo 0 me los ahorro. Bien, definimos el 0 donde arranca el coyote, entonces el correcamino, su posición inicial, ¿cuánto es? 90 metros. 90 metros. Y ahí ya tengo un temita. La distancia, al decir 90 metros, la estoy midiendo en metros. La velocidad del coyote, del correcamino, está en kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que unificar un poco las unidades para poder comparar. Porque si yo al correcamino lo trabajo en kilómetros por hora y al coyote en metros sobre segundos, no puedo igualar cosas. ¿Qué es lo que tendría que igualar acá para que se encuentre? La velocidad del correcamino. O sea, ¿Cómo? la tenés que pasar a metros sobre segundo. Sí, eso es para cosas, pero digo, para que se encuentren, ¿qué tiene que pasar? Que la distancia entre ambos sea 0. Que la distancia entre ambos sea 0, sí, pero ahí me tendría que armar una función de distancia entre ambos. Cuidado, no está mal, pero por ahí me la complico, ¿sí? Pero si yo tomo el mismo sistema de referencia para ambos movimientos, el encuentro se da cuando la posición es la misma. Entonces, si yo tengo una función de posición para el coyote y una función de posición para el correcamino, el momento de encuentro es cuando esas dos funciones son iguales. Bueno, acá la diferencia está en colores. El color. No sé si es poco claro, ¿no? Correcamino los dos se escriben con C. Sí, ¿No? me mató. Toda una complicación. Entonces, ¿qué tipo de movimiento tiene cada uno de los bichitos? El coyote tiene movimiento rectilíneo uniforme variado y el correcamino tiene movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Entonces tengo los dos tipos de movimiento, ¿sí? Uno en cada animalito. Pero como decía Lautaro, creo que fue, para poder igualar, yo la velocidad
del correcamino tendría que pasarla a metros sobre segundos. O pasar a kilómetros por hora la velocidad y la aceleración del coyote. Mucho más laburo. Porque tengo que pasar la aceleración de metros sobre segundos a kilómetros sobre hora cuadrado y la velocidad de metros sobre segundos a kilómetros sobre hora. Tengo que hacer dos cambios versus la otra forma que tengo que hacer uno solo. Siempre optamos por el camino más económico. 108 kilómetros por hora, lo quiero pasar a metros sobre segundo. ¿Cómo hago? Lo multiplicás por 1000, si no me equivoco, 1000 metros y lo dividís ahí sí que no me acuerdo, creo que era de 1600 segundos. En una hora y 3600 Claro. segundos. Sí. Y eso te da, voy a hacer una calculadora, 30 metros sobre segundo. ¿30 metros clavado? Sí. ¿No me mintió la calculadora? sí, te da eso, yo me fijé recién. Genial. Qué bonito. Sí. Justo. Y básicamente lo que estamos haciendo es cada kilómetro son 1000 metros, cada hora son 3600 segundos. Entonces acá donde dice kilómetro, en realidad tacho kilómetro, ya lo reemplazo kilómetro por 1000 metros y reemplazo horas por 3600 segundos. Claro, me faltó aclarar que era kilómetros por segundo. Bien, entonces 30 metros por segundo. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces ¿cómo me queda el correcaminos? La ecuación de posición. Que es igual a 90 metros por la velocidad, que es 30 metros sobre segundo. 90 metros por 30 metros. Metros sobre segundo. Más Ahí, 30 metros. 90 por 30 es la posición. Más. No, más. Ah, Ahí más me la salvó una posición compañera. inicial, ¿sí? Que es de donde arranca más 30 metros sobre segundo por tiempo, que es cuánto tiempo anduvo. Listo. Eso me va a dar para cada tiempo, pensando que tiempo cero es cuando empezó a correr el coyote. ¿Sí? Cuando dice, Por ejemplo, cuando dice ecuaciones de movimiento, tanto para el coyote como para el correcaminos, necesitamos, sí, pero necesitamos que esto esté como una respuesta en sí misma. Porque a mí me pasa, Diego, no sé a vos, de corregir, como muchos ponen la fórmula genérica, posición inicial, velocidad inicial, y como que después me reclaman que ya la pusieron por haber puesto esto, y en realidad la respuesta que buscamos es esta, y bueno, y para el coyote también. Nada, esa mínima aclaración. claro, es la ecuación, ¿sí? Del coyote y del correcamino, no la genérica. No es un copiar y pegar teoría. Claro. Ahora, en el coyote cambian las cosas. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿con qué arrancaba la fórmula de posición para el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Velocidad inicial en X por el tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Bien. ¿Y por qué no arrancaste hablando de la posición inicial? Porque no sería que la posición inicial sería 0, es igual a Bien, 0. en este caso, la posición inicial es 0. Cuidado, no se la olviden, porque si no fuera 0, ¿sí? Cambiarían las cosas. Entonces, ahí, velocidad inicial la sabemos, 10 metros sobre segundo. Por el tiempo, más un medio de la aceleración que me la dan, 2,4, 1,2 pongo directo.
Esa. ¡Ah! Mirá que me está llamando justo. Ah, espera. Bueno, es María Claudia, pero le corto y la atiendo después. Dame un segundito. Es que te vio poniendo que 1,1 Sí. era 1 sobre 2. Le mando un mensajito. Ah, yo quiero borrar y no me deja. Listo. 1,2. Siempre es la aceleración dividido 2, es un medio multiplicando. Es un Sí, 2. no, flashé, hice cualquier cosa. La mitad de camino de... Sí. Algo importante de trabajar con las unidades. Fíjense que cuando yo pongo tiempo, el tiempo está en segundos, se me simplifica con el segundo. En tiempo al cuadrado, me queda segundos al cuadrado, se me simplifica con segundos al cuadrado. Ahora, una recomendación. Listo, yo armé bonita las dos ecuaciones. Para plantear el encuentro, tengo que igualar estas dos fórmulas. Para igualarlas, aprovechemos que Diego no está. Sí. Las unidades a la mierda. Me encanta. Trabajen sin las unidades, trabajenlo matemáticamente. Tengo una función cuadrática, que es la fórmula del coyote, y una función lineal. ¿Sí? Yo quiero ver cuándo son iguales. Cuando se encuentran es para qué valor de la variable, en este caso t, ¿no? Las funciones me devuelven el mismo valor. En este caso, lo que me devuelven es la posición, o sea, están en la misma posición. Mirá, me habrá retado tantas veces Diego que hasta le puse sin querer una unidad. Ahí está. Bueno, y ahí me quedó, ¿no? Otra vez una ecuación cuadrática, que recordar que para resolverla tengo que tener todo de un solo lado igualado a 0. O sea que acá tendría que pasar el 90 y el 30t para el lado izquierdo, o el 10t y el 1,2t cuadrado para el lado derecho. El lado que despejo no importa, pero tiene que estar todo de un solo lado igualado a 0 para que ahí pueda usar la resolvente. Me queda 1,2t menos 20t menos 90. ¿Y eso cuánto da? Ahora estoy haciendo con calculadora. Ah, esta que es más difícil. Y ya no tengo más ganas de pensar en la semana. ¿Qué número de mierda? A mí me había dado 20,35 más o menos. Exactamente, 20,35 y después me da un valor negativo. ¿Sí? Ese valor negativo tiene sentido. ¿Qué sería eso si el correcamino corriera para atrás? Pero bueno, no importa. ¿Sí? Acá siempre me tomo el resultado, fíjense, matemáticamente la ecuación tiene dos resultados, pero en el marco de la situación, el único que tiene sentido es el positivo. ¿Sí? Si me hubiera dado dos valores positivos, bueno, el encuentro me quedo con el primero, porque calculo que en el primer encuentro el coyote se morfa al correcamino. Y el segundo encuentro no ocurre. ¿Sí? Pero fíjense, cuestiones importantes para este tipo de problemas. Plantear bien cuál es mi sistema de referencia, dibujármelo para ayudarme a pensar. ¿Sí? Unificar las unidades. Si tengo velocidades y aceleraciones en distintos sistemas de medición, unifico los sistemas de medición, porque si no, no va a tener sentido cuando yo iguale. ¿Sí? Digo, yo podría haber escrito que la posición era, qué sé yo, 0, esto dividido 1000, 0,09 kilómetros más 108 kilómetros por hora por tiempo. Pero ahí estaría midiendo para el correcaminos la distancia en kilómetros y el tiempo en horas.
Mientras que para el coyote lo tengo el tiempo en segundos y la distancia en metros. Entonces no los puedo comparar. Siempre para problemas de encuentro o problemas donde actúa más de un factor, unifico unidades. Hago el caminito de unificar. Y se nos fue el tiempo. Se nos fue todo el tiempo, che. Bueno. Este... programación ahí en el tintero, pero es bastante estándar, parecido a los que les habíamos pasado con anterioridad. Sí, igual mail yo respondo, así que el que quiera mandar consultas, bienvenidas sean. Mándenle a Martín que responde, a mí no me... Bueno, a mí mándenme. Pasado de vuelta. Y para que se lleven una conclusión, antes de cerrar, porque este es el horario, este es el tiempo en el que se encuentran, que nos devuelve, si lo ponemos acá o lo ponemos acá es lo mismo, nos devuelve en qué punto se encuentran, que va a estar obviamente más adelante del que parten. ¿En qué lugar con relación al sistema de referencia que tomamos? ¿Sí? Velocidad del coyote al momento del encuentro, bueno, exposición es velocidad inicial más aceleración por tiempo, es colocar el mismo tiempo acá, y graficar esto en ejes cartesianos. Que nada, no es más que darle valores a las funciones que ya sacamos bien. Pero cuidado cuando grafican, que si grafico la posición del coyote es una cuadrática, entonces necesito el vértice, ¿sí? Y acá voy a dibujar solamente la parte del eje positivo de las X, del eje horizontal, porque el tiempo es positivo, lo estoy considerando, o sea, sería media parábola. Y para la función del correcaminos es una recta. Si hago el gráfico, en el valor del eje horizontal 20, ahí es donde debería estar el cruce. Cuidado que el vértice no está en el 0, 0, ¿no? De esta parábola. Estoy tirando una fruta, me parece. Fíjate que el vértice está en menos 10 sobre 2,4. O sea, pasa por el origen, pasa por el 0, 0, pero el 0, 0 no es el vértice, no es media parábola. Ah, claro, claro. Estaría tipo así. Un cachito de bracito de parábola. La hago más acostada para que se note eso. Ah, no, al revés, más... No, al revés, más derecha. Bueno, como se puede. Acá... Tengan en cuenta que acá, bajando, o sea, el vértice va a estar acá en el tercer cuadrante. Yo digo acá y señalo con mi flecha de mouse, soy un boludo. Te está complicando ese 20, Martín. Sí. Porque ese 20 no va. El correcamino arranca de un punto acá sobre el eje Y en 90. En el eje Y... En el eje... Y en 90, porque arranca en 90 metros. Ajá. Y para arriba. Ah. O sea, arranca. Pone 90 está entendiendo todo mal. Ahí está. Y el otro arranca en 0. Claro. Y el 20 estaba acá. Claro. Ah. Esta es la de tiempo en segundos. Tendría que haber empezado por ahí. Esta es la de posición en metros. Al 90 sale. Le tengo que bajar mucho más el 90. Claro, porque si no, no te va a dar el encuentro. Sí. Al 90 sale. Se encuentran... Para arriba. Ay, perdón. Espera. Y por el
cero pasa un cacho de parábola que va para arriba. Ahí sí. Ese me gustó. Así tendría que ser el gráfico. Ese punto donde se cortan las dos curvas es el momento de encuentro en donde almuerza el coyote. Bueno, fíjense, terminen el problema de programación y el de dinámica. Cualquier cosa nos escriben, nos preguntan. Y bueno, ya la próxima semana nos vemos presencialmente. Insisto con esto, repasen todo, recorran todo. El día del parcial no se olviden de llevar útiles, hojas, calculadora. Recuerden que calculadora de el celular no se puede utilizar. Tiene que ser una calculadora. ¿Sí? Y durante el examen, ¿sí?, nos pueden preguntar cosas, no tengan vergüenza. Como muchos les diremos, eso no te lo puedo preguntar porque es lo que te estamos preguntando a vos.